¿Sabías que ingresando a www.gov.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales, solamente con ingresar tu dominio del auto o tu DNI? Sabrás si tenés una multa y podrás imprimir el talón de pago para abonarla, por supuesto, en el caso de que la tengas. www.gov.gba.gov.ar. Muy bien. Hablaremos de cabezas extrañas y misteriosas. Un momentito que se ha roto el órgano, pero no importa. Ahí está volviendo. Comenzaremos. Está contestando. Aviso que no anda este órgano, llegado el caso. Ahí. Aviso que anda. Hablaremos hoy de cabezas extrañas y misteriosas. Es una maldición. Ahí sí, es un cable. Bien. Sí, Vamos a empezar por la mitología griega. Digamos que una cabeza misteriosa y extraña es casi, con seguridad, una cabeza que no está pegada a su correspondiente cuerpo. Sí, claro. Eso es lo que hace una cabeza bien misteriosa. Suelta. Que el tipo la lleve bajo el brazo, o que el cuerpo no esté allí. Bueno, ya lo veremos. Empecemos con la cabeza de Orfeo, tal vez la más famosa de todas las cabezas que han existido. Como sabemos, Orfeo fue el poeta, el músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y todas las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a las fieras, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sentido de su música. Ahí en Tracia, aún en épocas históricas, había antiguos robles que se alzaban en la posición de una de sus danzas, de una de las danzas que tocaba Orfeo. Cuando Dioniso, no Dionisio, sino Dioniso, el dios llamado Baco allá en Roma, invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó entre los hombres lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Ofendido, imagínese usted, Dioniso hizo que lo atacaran las Ménades, que eran una especie de murga que lo acompañaba, y fue despedazado Orfeo. Y ahí está. Arrojaron su cabeza al río Ebro, no al río Ebro de España, sino al río Ebro con H. Con H. Pero esta cabeza quedó flotando y siguió cantando, yo diría que con pertinacia, ¿no? Sí, excesiva incluso. Hasta llegar al mar, y el mar condujo a la cabeza a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron sus miembros y los enterraron en Liebetra, un lugar donde los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, después de ser atacada por una serpiente, una actitud cobarde, serpiente que Apolo convirtió en piedra, ¿no? Bien hecho. Bueno, esta cabeza fue guardada en una cueva de Antisa y allí profetizaba día y noche. Un gran reino caerá, etcétera. Hasta que Apolo, viendo que sus oráculos de Delfos, pero también de Grineo, habían sido abandonados, fue hasta allá donde la cabeza se detuvo frente a ella y le dijo, mirando hacia abajo, que dejara de entrometerse en sus asuntos y que ya estaba harto de sus cantos. Desde ese día, la cabeza jamás volvió a hablar. Acabo de convertirme. Sí. Yo no creía en todo esto hasta este último inciso. Es cierto, sí. Un detalle, la cabeza cantante de Orfeo recuerda, si uno tiene ganas, a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid-Vran. Bendigeid-Vran fue aquel rey que tenía una hija llamada Branwen, que fue maltratada en la corte de Matholwch. Matholwch era la antigua Irlanda. Sí, claro, sí. Bueno, en vista de que le habían maltratado a la niña, se trasladó hasta Matholwch para rescatarla. Y se voy a rescatar a mi hija, etcétera. Recuérdese la imagen que tuvieron los
vigías de Matoluch de la llegada de la flota de Bendiga y Fran. Decían, viene por el mar un bosque. Avanza lentamente un gigantesco bosque sobre el agua. Esto, ¿qué nos dice? Que eran muchos barcos. Sí, sí, muy bien. En eso consiste la poesía. En decir que avanza lentamente un bosque sobre el agua cuando vienen muchos barcos. Muchos barcos. Varios siglos después alguien se lo robó, eso y una bella historia, ¿no? De Macbeth. El bosque de Vietnam, claro, exactamente. La lucha de los soldados de este hombre para salvar a su hija, de todos modos resultó vana, porque los enemigos, la gente de Matoluch, tenían el famoso caldero mágico del que tanto, probablemente el de Cerridwen, del que tanto hemos hablado. Y así, cuando mataban a alguien, el tipo resucitaba. Usted mataba a un soldado de Matoluch, el tipo nada, imagínese. Pero sus compañeros lo metían adentro del caldero y al rato el tipo, lo más chulo, salía y seguía. Bueno, así no hay forma. No hay guerra que pueda pelearse en el momento. No vale. Total que perdieron la guerra los de Bendigeid Fram, y el mismo Bendigeid fue herido con una flecha venenosa y quedó así, sabía que se moría, y pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dijo, por favor, decapítenme. Con un hilo de voz. Es más, les dijo así, tomad mi cabeza, llevadla al Yundain y enterradla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Todo esto mientras morían sus compañeros y no podían retirarse a tiempo porque el tipo seguía. Agregó, allí, me refiero a Yundain, mi cabeza será tan agradable compañía como lo era en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros. Trabajaba en un hotel porque seguía... Bueno, finalmente, mitad para que se callara, le cortaron la cabeza. Procedieron como él indicó y desde ese día la cabeza, lejos de callarse, canta melodiosamente junto a la roca de Harlech, sin detenerse jamás. Recuérdese, otra vez entre los griegos, la historia del pobre Polícrito. Señor. Esta es una historia que amerita que los niños sean retirados en este mismo acto. Pero bien, no así, bien. Polícrito era un etolio que se había casado con una joven de Locros, aunque solo pudo estar junto a ella 3 noches. La primera, la segunda y la tercera. Antes de la cuarta, Polícrito murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz a un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Asustada, además de perpleja, la mujer llevó a la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Bueno. Pero es lo que es. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Una opinión justa. Sí. Pero en ese momento apareció, adivine quién, el finao Polícrito. No, otro más. ¿Qué pasa? Nadie se quiere ir de acá. Sí, muerto y todo, apareció vestido de negro y reclamó a su hijo. Ahora te acordás. Claro. Hijo. Bueno, añadió que debían apresurarse, todavía no se sabe para qué, ya que los dioses infernales solo le habían dado unos instantes de libertad. Ahí explicó esto, el dramaturgo aquí explica por qué está Polícrito ahí, siendo que uno en el primer acto ya lo había visto morir. Sí. Bueno, miren, me dieron una cosa. El pueblo asustado, bueno, muy asustado no estaría, acababan de ver un niño la criatura que poseía ambos sexos, pero en cualquier caso vacilaba en acceder al ruego de Polícrito, a saber que le entregaran al niño. Y entonces Polícrito se enojó, despedazó al niño, se lo comió y solo dejó la cabeza. ¡Qué carácter! Como suele ocurrir. Después se fue. Y aquí dice, para sorpresa de todos, la cabeza del niño
que había rodado por el suelo, se puso a profetizar. ¿También? La sorpresa, Ya a esa altura. ya a esta altura, era imposible. Sí. Después de haber visto lo que vi en los últimos 10 minutos, no me voy a asustar por una cabeza que profetiza. Bueno, el caso es que el niño prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra y finalmente pidió que no la enterrasen, se refería a ella misma, sino que la depositaran en un lugar soleado. Al lado del tipo que canta. Probablemente. Así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, permanece, quizá todavía hoy, la cabeza del hijo de Polícrito. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo. ¿Qué tal? Un día, mientras unos hombres excavaban allá en la cumbre de la colina del Capitolio de Roma, excavaban para construir los cimientos de lo que sería el templo de Júpiter Optimus Maximus. Eso. Bueno, hallaron en la tierra un cráneo enorme. Mirá qué cráneo enorme. Sí. Alguien dijo, debe ser de un gigante. Y otro dio una precisión. Se trata del cráneo, dijo, del gigante Olo. Y esto le valió al Capitolio su nombre, de Caput Oli, que más tarde se convertiría en Capitolium. El encuentro fue interpretado como signo de grandeza de la futura Roma. Es decir, ¿qué piensa uno cuando encuentra un cráneo gigantesco en una excavación que está haciendo? Que Roma será grande. Bueno, sí. Proverbial entre los cavadores de hoyos e gritar, Roma tendrá grandeza cada vez que encuentran un cráneo gigante, cosa que ocurre cada vez que llueve. Incluso los adivinos conjeturaron que Roma se convertiría en la cabeza del mundo. Pero mire qué casualidad, ¿no? O sea, se convierte en lo que encuentra. Algo del mundo que coincide con lo que uno acaba de encontrar. Menos mal que si hubieran encontrado, por ejemplo, la columna vertebral, dirían que Roma era la columna vertebral del mundo y acertarían igualmente. Ya que cuando se trata de metáforas, uno siempre acierta. Sí, van así. No busque debajo de las almohadas de los de la gente que acierta con las metáforas. Cada vez que uno pide un milagro, le ofrecen una metáfora. Sí, no es así. Quiero volar, dice un niño. Bueno, la imaginación, la poesía, las historias, cuando tú te imaginas, sal de aquí, oh madre. Cierra la metáfora, concluye con algo. En el norte de la Argentina se habla mucho de la humita, sin H esta vez, que quiere decir cabecita en idioma quechua, que es muy fácil. Cabecita se dice humita y todo por el estilo. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que anda sola en la noche, rodando por el suelo, dice que es la única posibilidad. Si el pelo no se le va enredando, se le va enredando la... Sin embargo, acá explican que tal vez vuela a ras del suelo, no se sabe con qué clase de propulsión. Produce un ruido suave al desplazar, así como... Suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios, llorando y con el rostro bañado en lágrimas. Claro, sí, claro. Sí. Hay que mirar bien. Algunas veces implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación, aunque nadie sabe cuál es esa situación. La humita trata de contar al viajero su aflicción, pero en general el terror que el viajero siente le impide escuchar con exactitud. Sin embargo, algunos viajeros no le temen y hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, por ejemplo, la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella. ¿Cómo se puede luchar contra una cabeza? Bueno, se llama fútbol. Otros dicen que quien escuchaba las palabras de la humita perdía las propias.
Es decir, que la palabra de la humita privaba de la suya al desventurado oyente. Última versión para los trolls. Ajá. En las naciones escandinavas, los gigantes de la antigua mitología que habitaban en Jotunheim, y los que hemos hablado mucho aquí, aquellos que guerreaban con el dios Thor, según Borges, habían decaído, se habían degradado en rústicos trolls que informaban las mitologías de Tolkien. Es decir, de Snorri Sturluson a Tolkien. Y sigue diciendo Borges, no sin alguna indignación: son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. He ahí una hipálaje. La hipálaje es una figura, un tropo retórico que atribuye a un objeto las virtudes de su dueño. Por ejemplo, la valiente espada del Cid. Sí. Y en este caso, una choza es aburrida porque su propietario era aburrido. Porque en una choza se la puede también pasar. Sin embargo, puede considerarse que una choza es aburrida cuando produce aburrimiento en quien la ve. Por ejemplo, una serie de chozas iguales y previsibles puede ser aburrida sin necesidad de ningún propietario. Digo esto contestándome a mí mismo para resolver un asunto que después de todo no tiene el menor interés. La serie de divertidas chozas. Qué vida tan choza, se dice en el interior todavía. Bueno, todo esto para decir que estos elfos malignos y estúpidos tenían 2 o 3 cabezas. Otra forma de ser extraña y misteriosa una cabeza. Sí. Es decir, tener compañía. Sí. O por ahí eran 3 tipos con no un solo ser la cuerpo, única. ¿no? Claro, como Ray Milland. Sí. Claro. Bueno. Sí, aquella película. ¿Se acuerda? Nos da miedo cada vez que la vemos con él. Último monstruo, o anteúltimo, es el Nesnaz. Algunos dicen que tiene media cabeza, un ojo, una mejilla, etcétera. En otros mitos es enteramente la mitad de un ser humano, solo brinca en una pierna con su medio cuerpo, su solo brazo y su medio corazón. El Nesnaz cunde en Borneo y en los confines de la China. Y el último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza, tiene una sola cabeza, pero en esa cabeza tiene 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies. Sí, también ahí. Pienso que los 4.000 pies están fuera de la cabeza. Aclara Para dispuestos trasladarse de un ojo a otro bastan 500 años. Bueno, se trata de un toro considerable. Sí. Esos son toros. Esto es todo lo que quería decir acerca de cabezas que meten miedo. Estaba pensando... Anda. Es bien interesante, porque veo que todas las cabezas que están separadas del cuerpo cantan bien. Se me ocurre decir algo acerca de algunos artistas, pero no lo diré. Pero estaba pensando, Alejandro, que... Al menos 2 de ellas, las que cantan, cantan maravillosamente. Bueno, es un precio que hay que pagar, como para todo. Digo que, ya en forma de sustantivo, la cabeza es un recipiente que se ha independizado de su contenido. Se me ocurre pensar, porque... No, claro, porque es del orden del mando y no del orden del pensamiento, la cabeza en sí misma. La cabeza aparece como conducción, como liderazgo, pero no aparece como aquello que tiene adentro y que la diferencia especialmente de otras partes del cuerpo, que es el cerebro, digo, aquello que le da un poco de sentido. Pero pensamos también que la cabeza tiene sobre sí el pesado trabajo de ser la identidad. ¿Dónde tiene uno la identidad? Aparte de esa respuesta que están pensando algunos. En la cabeza. Las monedas. ¿Cómo reconocen a un pequeño burgués cuando regresa a su casa? Por la cabeza. Sí. Por eso la cabeza no está vestida. Claro. Bueno. ¿Para qué? Se preguntará. O qué raro que la cabeza no esté completamente cubierta. Bueno, puede decir para ver. No, para ser reconocido en su casa cuando regresa a la oficina. Bueno, la divinidad, en su infinita sabiduría, nos ha provisto de una cabeza que tiene unos rasgos tan señalados que a uno lo reconocen por eso. A nadie lo reconocen por el codo. No, bueno, salvo ¿no? Sí, en la foto salvo del documento de identidad aparecería el codo, Luis del Prete. Igualito a su papá, claro.
Pero bueno, parece la cabeza de uno. Por eso, Sí, entonces, señor. es identidad y mando. Pero estaba pensando también que, teniendo sinónimos como testa, es curioso que uno nunca la asocie con el diminutivo, que viene de a dos, y que todos sabemos a qué se refiere, a dónde refiere, y no hay por qué buscar Sí. el pelo en el diminutivo. Las pequeñas testas. Exactamente. Ahora, digamos que hay otro momento de los diminutivos con las cabezas que son interesantes. Fíjese que en algún momento, en un lejano país llamado la Argentina, se utilizó el diminutivo de cabeza para referirse directamente a los cabezas, diríamos en otro momento, a la gente que no tenía ninguna posibilidad en la vida de identidad propia. Y es curioso porque un diminutivo llegó a estar a la cabeza de la patria mediante un pequeño milagro alquímico de la política. Estaba pensando también que digamos, a la hora de pensar en la forma de terminar con algo, es solamente decapitando. Esto sirve para los vampiros, para los reyes de Francia, para los tipos que, las esposas de Enrique VIII. Digo, siempre que hay que terminar con alguna cosa, se separa la cabeza del cuerpo. Lo cual quizás sea un consejo de aquí en adelante para saber que las cosas no las comete una persona entera. Y que a veces uno puede estar enojado con alguien y volver a ganar en el destino todo aquello que perdió por una cabeza. Y por una cabeza es el tango que escucharemos ahora por otra cabeza cantante que es la de Gardel. Adelante.